Hora Vida. Encontrando el gusto de tu fe. Un programa que nos invita a vivir la acción de la Iglesia en sus diferentes carismas y actividades. Y recen por mí, no se olviden. Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, tu vicario en la tierra, siervo de los siervos de Dios. Dale santidad y fuerza para llevar a cabo su misión, y que sea por el mundo un signo de tu amor y una clara voz de verdad, de justicia y de la santidad de la vida humana. Que todo lo que diga y haga nos acerque más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por rezar por mí. Se lo pido de corazón, necesito de la oración de ustedes. Necesito mucho. Gracias por eso. Tu fe, gracias por hacer un alto en ese ambiente, en la familia, y poder estar con nosotros. Yo siempre les digo que le pido a Dios que me dé la iluminación, que me dé con su Espíritu Santo, me ilumine qué poder compartir en Sabor a Vida. Es un programa que hablamos del cielo, saboreamos las cosas del cielo. Quizás a muchos les parece un poco aburrido, pero cuando llegamos en un momento a detenernos, se va a dar cuenta que de eso es lo que está sediento el mundo, que le hablen de Dios, pero de ese Dios que no es tan lejano como uno lo imagina, sino ese Dios que los tiene allí como en la niña de sus ojos. Y en esta oportunidad vamos a tener un programa que vamos a hablar del legado de Monseñor Geraldo Scarpone, obispo emérito, que hoy está en la patria celestial, está en la presencia de Dios. Eso estamos conversando todos estos días que ha pasado desde su partida a la casa del Padre el día 29 de octubre a las 2 de la madrugada. Hasta este momento se comenta mucho de Monseñor. Y se comenta cosas que realmente huele a cielo, huele a santidad. Y eso es lo que vamos a encontrar en cada persona. Y tengo dos invitados, como pude tenerlo a usted, hablando de este pastor que por 25 años como obispo sirvió en la diócesis y un tiempo más como presbítero. Tengo a mi izquierda aquí a Juan Ángel Riscoa. Él es un médico, pero vamos a hablar un poco aquí en esta parte, en este espacio del cielo. Así que gracias, querido doctor, por acompañarnos. La orden. Gracias a ti por la invitación. Y también aquí está conmigo Noel Velázquez. Bueno, el doctor Juan Ángel viene de la parroquia La Merced, y aquí Noel Velázquez de la parroquia Sagrada Familia, quien también estuvo muy de cerca a través del movimiento Renovación Carismática con Monseñor Geraldo Scarpone, y vamos a tratar de sacar un poco de esas bellas cosas que Monseñor ha dejado y cómo nosotros podemos hacerlo vida en nuestros ambientes. Gracias, hermano Noel. Sí, gracias, Douglas, por invitarnos. Yo creo que es un placer, es una alegría y es un gozo, y más de hablar de este gran hombre de Dios, este hombre que ya de por sí nosotros estábamos platicando extra que hay que estar ahora, poner los ojos al cielo, a mirar que allá tenemos a alguien que va a estar como intercedor por todos nosotros. Así. Yo quiero os los invito a que hablemos un poco la situación que vive nuestro país, en situación de violencia, un país fraccionado, falta de valores, y vamos a recorrer nuestra mente. Nos vemos como que parece que lo que está ocurriendo, el ser humano se vuelve como que anda desesperado, ¿qué hacer? Y solo se busca muchas veces la fuerza de la razón y no se escucha qué Dios quiere decirnos. Partiendo de eso, este acontecimiento de Monseñor Geraldo Scarpone
ha muerto físicamente, pero como cristianos nos lleva un poco a poder reflexionar desde este acontecimiento de Monseñor con lo que vive en nuestro país. Aquí un mensaje nos quiere dar Dios, como para que, de acuerdo a nuestra situación que vivimos, cómo poder desde la vida de este hombre, nos está hablando Dios, doctor. Claro, indudablemente el que dio la vida por nosotros, el que se desveló, el que su vida la consumió por su diócesis, por nosotros sus hijos y por tantos feligreses que le conocimos, que le amamos, le respetamos y lo servimos en lo poquito que pudimos. Nos premiamos de decir que le conocimos algunas facetas de su vida, esa vida que consumió a plenitud por su feligresía, por sus amados hijos e hijas. Y ese legado que nos deja nos abona en lo más profundo de nuestro ser para tratar de ser testimonio en la vida, para tratar de llevar ese mensaje de vida y de paz que Él engendró en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Que esta partida de mi Señor Geraldo sirva para que en toda la comunidad, en la diócesis de Comayagua, se siembre la comprensión, que se despeje ese hálito de maldad que hay, tantos pedazos de mala hierba que crece, que seamos propicios de hoy en adelante para pensar en el legado que Monseñor nos dejó. Nunca fue casualidad que en todo su trabajo pastoral, Monseñor siempre fue defensor de la vida, fue defensor de la moral, pregonó la convivencia, la paz, y muchos pudieron captar, pero muchos también hicieron oído sordo. Y hoy, cuando en todos los labios escuchamos hablar, sinceramente vale la pena nunca flaquear, aunque no hayan cambios en el momento, pero que hay un momento de la vida que lo que dijo, en este caso, Monseñor Roberto, el Monseñor Geraldo, hoy nos damos cuenta que lo que decía el doctor, nunca se cansó de consumirse, pero sostener lo que siempre él quería por esta diócesis. Claro, Douglas, yo creo que hablar de Monseñor Gerardo Escarpone es algo grande, o sea, yo diría este tiempo es muy corto, es muy breve, ¿verdad? Para poder hablar tanto de él, se pueden hacer hasta varios programas. Yo te diría, legado de Monseñor Gerardo, cómo luchó incansablemente por la familia, por la diócesis, para que hubiera paz, para que hubiera armonía, para que hubiera todo lo que Dios mismo le había encomendado. Cuánta lucha, cuánto esfuerzo. O sea, nosotros que lo conocimos muchos años, que convivimos y compartimos, sabemos, Douglas, que este hombre siempre, como tú decías, siempre luchó por el amor a la vida, para que hubiera paz, para que hubiera en este pueblo. Y muchos frutos, ¿verdad? Yo creo que, no sé si es el momento para hablar de esto, pero sí como él, de todo lo que se iba gastando poco a poco, que se iba gastando así como Cristo mismo en la cruz, gastándose y gastándose por nosotros, lo mismo se fue mostrando en él, ¿verdad? Y como decís vos, siempre estaba muy firme en toda su convicción, en todo lo que él hacía. Y cómo él se fue gastando y gastando poco a poco hasta llegar al momento en que tiene que ya regresar a la casa del Padre. Y lo ha hecho con mucho amor. Y hay muchos frutos que son incontables, sobre todo sobre su apostolado,
sobre todo el tiempo que estuvo aquí en la diócesis. Yo creo que es bueno que en su momento podamos nosotros ahorita compartir un poco de estos frutos, Sí. ¿verdad? También vale resaltar que hablar de un pastor es hablar de alguien que dijo sí, no solamente para que lo felicitaran, no solamente para que alguien lo recibiera en casa, sino también recibir una corona de espinas de alguien que iba a estar contra a una petición que de repente un obispo pone a veces en la llaga. Ya hablamos, por ejemplo, si queremos hablarlo a través de una situación que alguien está viviendo que no es correcta, ya sea a nivel de vida personal o a nivel de país, y hablamos de una situación que incomoda. Eso muchas veces nosotros no lo valoramos porque queremos quedar con lo que dice nuestra razón, ¿verdad? Y no solo nuestra razón, a veces las costumbres. A propósito, recuerdo que en alguna oportunidad Monseñor tuvo algún enfrentamiento con algún sector de la población, con las famosas procesiones, en donde andaba toda clase de espectáculos bochornosos, y lo menos que se podía experimentar era religiosidad. Espiritualidad, como decimos nosotros. Nada de eso, sino que por el contrario, el bacanal ruido, el bacanal alcohol y otras cosas que dicen mucho de la espiritualidad que Monseñor quiso infundir. En tal sentido que se enfrentó algunas veces a esa multitud. Inclusive les puso un ultimátum en un año y les dice: si ustedes siguen en esa actitud, me voy a ver en la tenebrosa necesidad de cerrar por un año las procesiones mientras llega la próxima Semana Santa. No, que no lo hace. Y lo primero que se da este hecho es en la caridad, en el sector de la caridad, cuando la multitud de gente empezó enardecida a querer hacer la misma actitud de antes, y les cancela en ese momento la puerta de la iglesia, la caridad, y queda todo el mundo diciendo: ya ven que es verdad lo que el obispo nos dijo, entonces pidámosle perdón y tenemos que hacer lo que él diga, y todo aquel que ande borracho y haciendo el escándalo aquí, que haya una comisión para que lo saque y punto. Y de ahí en adelante todo marchó bien. Imagínense, se pueden encontrar tantas anécdotas que se vuelven anécdotas, pero que en un momento expuso su vida. Claro, expuso su vida, y cuando alguien nos quiere llevar al bien, en ese momento nosotros lo interpretamos mal, Sí. pero después decimos: tenía razón. Bueno, yo creo que un pastor, un obispo, que es obispo quiere decir vigilante, pues, o sea, él estaba vigilante Celoso, a lo que está decimos diciendo, o sea, lo que estaba diciendo don José Ángel Discua, Juan Ángel Discua. Entonces, eso es, él estaba vigilante de que las cosas estuvieran como debe ser. Y tenía esos temperamentos tan importantes en un obispo, en un vigilante, que era la parte en el momento que había que tomar decisiones y hacerlo en contra de otros, tenía la otra parte él que era también misericordioso, paciente y en su momento, y también alegre, o sea, Corazón de niño. un corazón de niño, de ahí se hacía niño, y reía con el que había que reír y llorar con el que había que llorar, o sea, algo que mostró él era ese estado de ánimo que siempre también lo tenía, ¿verdad? Ese de jocosidad, de alegría, de gozo, de siempre incorporar un chiste en sus momentos, pero en los momentos duros era recto, ¿verdad? En los momentos que le tocaba, ¿verdad? Yo a veces me pongo a meditar y digo: está bien que hay alguien que tenga estas expresiones exteriores de gestos, pero el carácter no es todo de alguien, sino ver que esa persona se está gastando cada día por mí, entregado al Señor en esa misión que Dios le ha confiado. Y en este caso, el ser un pastor de la diócesis tiene un peso enorme a sus espaldas, como decimos. Y con eso digo yo, si el obispo nunca me conoció a mí, pero él se gastó la vida por usted, yo que estuve en un tiempo cerca de él,
son pocas las horas que duerme un obispo. Ahí nunca, él siempre nunca está allí como nosotros en la oficina. Si no está orando en la capilla, tiene un ratito a veces, si tiene espacio para comer, pero siempre una actividad, en este caso, hasta que ya no tiene fuerza, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de Monseñor Geraldo Scarpone, que el día de ayer pues fueron sepultados sus restos y que están en la catedral. Vamos a hacer un alto y vamos a irnos con un canto que nos relaciona un poco de ese pastor que da la vida por sus ovejas y que hoy lo tenemos en el cielo intercediendo por esta diócesis. Si cuando estuvo como jubilado, estuvo en otro lugar, desde allá él tenía su corazoncito orando por usted y por mí. ¿Se puede imaginar? Allá orando por usted y por mí, acompañando a Monseñor Roberto en esta misión que tiene, pues hoy lo está haciendo desde el cielo.
Estamos compartiendo en este su programa Sabor a Vida, encontrando el gusto de tu fe. Estamos queriendo saborear un poquito, como decía Carlos Noel, de lo mucho que podemos resaltar de la vida de este obispo, el segundo de la diócesis, desde que se dirigió en 1963, Monseñor Bernardino Mazzarella, y después Monseñor Gerardo Carpone, que están sus restos en la catedral, que gozan de la presencia del Señor. La diócesis de Comayagua ha sido un semillero de vocaciones, y Monseñor Gerardo fue testigo de no solo de vocaciones religiosas, sacerdotales, sino de obispos. Los cuatro. Hablando de producción de del micrófono. Hablando de ese detalle, yo creo que es bien interesante hacer una recapitulación corta, desde luego. Sí. El hecho de que en este obispado de Comayagua haya sido tan rico en producción de obispos. Y simplemente hay una parroquia aquí en la diócesis de Comayagua que ha sido rica en producir obispos. Así lo digo yo, en palabras sencillas. Por cuanto, estando de párroco, uno de los primeros, en orden ascendente vamos a ir, fue el que hoy es obispo de la diócesis de Olancho. El padre Mauro Muldón fue párroco de la Libertad. Posteriormente fue obispo y hoy actualmente lo tenemos en la diócesis de Olancho. Es emérito, ahorita actualmente. Emérito, claro, sí, ahorita está obispo emérito. José Bonelo. Posteriormente se va de párroco el padre Virgilio López, otro que había estado aquí en la parroquia de la catedral, que en ese tiempo era parroquia de la catedral, aunque no se oye como muy bien eso, pero así era la historia, así lo dice. Fue trasladado a la parroquia de la Libertad como párroco del padre Virgilio. Al tiempo viene y es ordenado también obispo de la diócesis de Comayagua. Ya van 2 acontecimientos. Posteriormente hay otro, que es el actual obispo de Comayagua, que también fue párroco de la Libertad, y al tiempo ordenado obispo, que es el actual Roberto, que tenemos en Comayagua. Y para no, como que Cristo así juega con nosotros, ¿va? Hubo otro, ¿verdad? El actual obispo de Olancho, José Bonelo, que estuvo de párroco en la Libertad. Cuando yo miraba este acontecimiento me preguntaba para sí y para mí, ¿por qué esta producción tan rica de parte de Cristo para que una parroquia como la Libertad haya producido 4 o 5 obispos? Si nosotros nos vamos al contexto general de la parroquia de la Libertad, es una gente que ora, que pide, que adicta al rosario, adicta a la oración, adicta a Dios y a María Santísima. Ahí está el producto. Y que nada de personas intelectuales. Nada, gente sencilla, gente que ara la tierra, gente que cosecha café, gente como cualquier otra, sencilla, pero llena de Dios y de espiritualidad. Sí. Sencillamente. Bueno, sí, qué bueno, es una bendición para esta parroquia, para esta diócesis. Para esa diócesis, la parroquia de la Libertad, y ahora para la diócesis, ¿va? Y faltaba el obispo Miguel Lenihan, que también ya no era de la parroquia, pero sí también sacerdote de la diócesis y ordenado, y hoy es el obispo de Ceiba, ¿va? De la diócesis de Ceiba, entonces de la nueva diócesis. O sea, que ese es parte del legado, Douglas, que estamos hablando, no estamos hablando solo de vocaciones sacerdotales, estamos hablando de vocaciones ya de obispos, de apóstoles, ¿va? De apóstoles, porque son los sucesores de los apóstoles del Señor, y no digamos de vocaciones sacerdotales, que ese es otro tema muy importante de tocar. No sé si podemos mencionar el hecho de que no hay ninguna diócesis que tenga su propio seminario mayor. Solamente Comayagua tiene su propio seminario menor y mayor. O sea,
el propedéutico que le llaman, el menor y el seminario mayor, que es el que tenemos en la diócesis. Ya, seguro vamos a hacer un momento a resaltar esto. Yo creo que vamos a ver también imágenes cuando llegaba a Comayagua, mientras seguimos comentando. Usted, doctor Discoa, decía algo bien importante que seguro, y que no hay duda, que ese es el producto. La oración, que siempre la iglesia tan sabia ha sido, el que ora incansablemente nunca es defraudado. Nunca es defraudado. Y no solo va a tener lo que uno anhela, sino más allá. El mismo Jesús dijo, pidan al Padre y les va a dar mucho más que a mí. Entonces, yo pude palpar, vivirlo. Yo estuve en las 2 noches en el velatorio y yo traía a una conclusión. Fue un obispo de oración mariano. Por esta parte, ¿va? En esa parte es la que voy a resaltar. Y entonces, cuando le tocaba a cada grupo participar durante la vigilia de su velatorio, si solo venían 30, 40, 50 personas durante la noche por cada hora, venían sin ningún programa que el obispo Roberto les haya dado, sino que fueron tan espontáneos en que lo que le ofrecieron al Señor por el alma de Monseñor Geraldo fue la oración del Santo Rosario. Como quien dice, lo que él siempre insistía cuando estaba un poco más joven, él se hacía hasta los 15 misterios. Entonces, aquí hay una prueba de amor, que el que se agarra de María, aquí tenemos que ella misma se encargó de llevarlo al cielo, porque fueron incluso una de las palabras que lo interpretó el diácono Miguel cuando estaba en su último momento, porque él se puso como a orar en inglés, y una de las frases que le escuchó, María, y se quedó. Sí, esa es una buena experiencia y qué bueno, yo creo que es algo que debemos nosotros como iglesia tomarlo a él como ejemplo, o sea, no es tanto o sea, hay tanto hermoso de hablar y todo, pero ¿qué sigue ahora? O sea, por eso estamos hablando, ¿qué vamos a hacer ahora en nuestro país? O sea, tanto problema y dificultad, tantas violencia que estamos viendo por todos lados. La única arma fuerte que pueda contra esto es la Virgen María. O sea, esa es la guerrera, la valiente, y hay muchos mensajes ya, apariciones y todo, donde María está insistiendo, todas las apariciones, siempre María con el mensaje de que recemos el Santo Rosario, que podamos nosotros armarnos, esa es la arma más fuerte que podemos tener contra todo esto, y eso es lo que Monseñor Geraldo tenía siempre, esa era el arma que él tenía, o sea, y eso es lo que realmente debemos continuar, o sea, debemos continuar este legado que él nos fue dejando sobre la oración. Los frutos, como ya mencionaban ustedes en estos momentos que hemos estado, ha sido producto de la oración que durante este tiempo, Monseñor, hubo un brote de vocaciones y también de la expansión de las parroquias. Sí. Parroquias, construcción obviamente de ermitas y ayudas a personas, a familias pobres. Estamos tocando así puntos, así pincelazos, como decimos en nuestro ambiente popular, pero que esa es parte de lo que muchos le conocieron en vida, no hay duda, como estaba aquí el doctor Juan Ángel Discoa y Noel, de que aquí hubo una mezcla entre la vida espiritual y la vida social de Monseñor. Claro, es que Monseñor indudablemente se proyectaba a lo social en el aspecto del necesitado. Si ustedes recuerdan cuántas casas construyó a bajísimos precios, por no decir donados, cerca de aquí de la Caridad y otro acá por donde está la iglesia, el barrio arriba. Decir, San Blas, creo que por ahí. San Blas, ¿cómo no? Sí. Él miraba la necesidad de aquella gente que no tenía ni dónde reposar. A ese le hacía su casita. Sí, bueno, de tal suerte. Y tantas cosas silenciosas, ¿verdad? Eso él decía, no me hagan publicidad, eso de la foto, eso de aquí. No, por favor.
yo esto lo hago con el corazón para bien de la humanidad y de las personas que necesitan. Tan es así que él se proyectó también en otro aspecto. En una oportunidad íbamos para el Rosario con él y me dice, Ángel, así me decía, Ángel, quiero hacer una parroquia. ¿A dónde, monseñor? Allí en unos barrios marginales que hay, como La Sabana, todos esos grupitos de ahí que son como 5, y quiero conseguir un buen terreno. Me dice, le digo, hay un buen terreno, equidistante de todos esos lugares que usted me dice, sí. Y es de fulano de tal. Bueno, yo lo veo. Para no cargarles, hoy es la parroquia Sagrado Corazón, donde fluyen alrededor de 400 personas a misa los domingos. De todas las áreas marginales usted va a ver gente comulgando a montones, y en la Eucaristía, dije yo, qué tiro de monseñor. Allí me recuerdo, así brevemente, y si volvemos aquí a nosotros, compañeros, me recuerdo algo de esta parroquia, Monseñor Geraldo, hay un bienhechor que apoya estas obras pastorales, y dice que cuando lleva el presupuesto de esta parroquia, en algunas veces les apoyan en un 40%, de un 100% les dan un 40%, les dan un 50%, una proporción, ¿verdad? Pero siempre hay un apoyo. Y dice que cuando lleva este proyecto de la parroquia Sagrado Corazón, él mismo se sorprendió. Me dice, ¿quiere que le cuente una noticia importante? Me dice, mire que nos dieron el 100% del costo de esta parroquia. Porque tenía algo, como él lo lleva, por ser una parroquia que lleva el nombre de Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón. Bueno, de las muchas anécdotas. Vamos a hacer otro alto para ir concluyendo el programa. Son muchas cosas bellas, pero lo que queremos es dejar un mensaje para los que están en movimientos y realidades eclesiales, cómo hacer vida esto que está pasando con la partida de la casa del Padre de Monseñor Geraldo Scarpone. Sabemos que muchos le conocemos ese don de pastor, de olor a oveja, como dice el Papa Francisco, le conocimos, pero ¿cómo podemos decirles a aquellos que no conocen de Jesús, de que tenemos ese intercedor del cielo y que está aquí en un lugar de la catedral? ¿Cómo podemos decirle de que cómo podemos llegar también al cielo como lo hizo Monseñor Geraldo? Sus obras, sus acciones que se comentan. Vamos a concluir después de un breve alto, vamos a hacer un alto para ir concluyendo su programa Sabor a Vida. Ya regresamos con Sabor a Vida.
continuamos con Sabor a Vida. Pasión de Cristo. Estamos aquí en su programa Sabor a Vida. Estoy con la compañía del doctor Ángel Discua y también con Noel Velázquez, meditando y reflexionando en torno a esta Pascua que hoy ya celebra en el cielo Monseñor Geraldo Scarpone, obispo que en 1956 salió de Estados Unidos a Centroamérica, estuvo en Guatemala, estuvo en El Salvador y estuvo en Honduras. Y en una de esas viajes a Honduras se quedó para siempre, ¿verdad? Y entonces ahí comenzó de sacerdote aquí en esta diócesis, en la parroquia que comenzaba la Inmaculada Concepción, la catedral, ¿verdad? Y en 1979, ahí por el mes de febrero, fue nombrado obispo coadjutor de Monseñor Bernardino Mazzarella, con derecho a sucesión. ¿Qué quiere decir? Que una vez que falleciera Monseñor Bernardino, tomaba la titularidad de Monseñor Geraldo Scarpone, y fue un 30 de mayo de 1979. ¿Te recuerdas la fecha? 79. Claro que sí, porque en ese tiempo anterior, poquito tiempo antes, había fallecido Monseñor Bernardino. A propósito de Douglas, me acuerdo que cuando estaba allí en la catedral, Monseñor, lo estábamos velando. Se acercó el padre Virgilio a verlo y me dice: Lito, quítele el anillo, porque yo no tengo valor. Monseñor, le digo, si este es un santo, tenga. Se lo dije. Bueno, eso iba para él. No sé si quemaría todo. Pero yo en estos aspectos, ya Dios tiene sus planes. Sí. Ya tenía quien sustituya a Monseñor Bernardino, y era nada más ni menos que ¿quién? Geraldo Scarpone. Toma posesión, igual que el anterior, la diócesis camina siempre hacia arriba, y por lo tanto la feligresía contenta y amando como siempre a Monseñor Geraldo. Brevemente, los fieles también tienen su sabiduría en el sentido cuando se está dando estos acontecimientos de la vida del sacerdote y dicen, este tiene esa talla que puede llegar a ser obispo, y se comenta, ¿verdad? Yo creo que muchos en un momento comentaron lo de Monseñor Geraldo, muchos comentaron lo de Monseñor José Bonello, muchos comentaron lo de Monseñor Roberto, Monseñor Miguel Enijan, en sus ambientes, por ese tipo de acción pastoral, porque no es tanto lo que nosotros decíamos en un momento, lo dulce, lo simpático, sino ese carácter que tienen, ¿verdad? De poder transmitir a este Cristo vivo, ¿verdad? De poder hablar con autoridad, de poder ser realmente esos pastores que quieren llevar al mundo a los pies de Cristo. Entonces, cuando ven los fieles, ese tipo de sacerdote y todo ese ambiente, ¿verdad? Eso, me imagino, esos tips encontraban de repente en aquel momento en Monseñor Geraldo, ¿verdad? Queremos escuchar uno de los testimonios, porque también recogimos testimonios el día de su velatorio. ¿Qué decían de Monseñor Geraldo Scarpone? Veamos uno de ellos. Un hombre lleno de amor y sencillo en su proceder, un siervo de Dios. Así recuerdan a Monseñor Geraldo Scarpone los feligreses que por más de 25 años compartieron con él y hoy lloran su partida, pero se gozan en la certeza de que él está en presencia de Dios. Ahora las lágrimas son por los recuerdos que fue un gran padre, un gran pastor. Si he llegado a mis 40 y pico de años de servicio, se lo debo a él, que me apoyó tanto cuando más lo necesitaba, y fue un padre bueno. Lo último que me regaló cuando lo vine a ver, este rosario, que no he dejado de rezarlo todos los días,
Para mí fue una persona santa, fue una persona maravillosa, le daba mucha confianza a uno. Una mirada que le daba a uno era una mirada de amor, una mirada de que como que le decía a uno seguí adelante, una mirada que le decía a uno Dios te ama. El legado del segundo obispo que registra la historia de la diócesis de Comayagua se ganó con su entrega y pastor con olor a oveja el cariño de feligreses y sacerdotes que vieron en él un maestro, un padre y un amigo. Serví 1 año y medio con él, almorzamos juntos, cenamos juntos, desayunábamos y todo lo demás. Y me utilizó para ayudarle, que lo hice con mucho gusto. Aprendí mucho. Aprendí sobre todo la espiritualidad que él tenía. Eso es el recuerdo que me llevo para el resto de mis años. Para nosotros, Monseñor Geraldo es un ejemplo de vida por todo lo que realizó. Él como persona, como cristiano, como gran pastor de cada uno de nosotros. El pueblo de Comayagua, la diócesis, estamos verdaderamente dándole gracias a Dios por la vida de él, por los años de servicio. La muerte de Monseñor sorprendió a muchos que cada año le esperaban en la fiesta de su amada Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis. Pero hoy su regreso a su casa, a su catedral, fue diferente, y este encuentro de amor se produjo con la dulce dormición. Un hombre dedicado a Dios, se hizo todo para todos. A mí me ha impresionado porque nunca había visto dormirse a una persona para siempre. Yo digo dormirse porque los que han vivido con Cristo no mueren, se duermen. En sí la palabra cementerio significa dormitorio. Monseñor va a descansar en paz. Y ha sido impresionante porque él falleció rezando a María y besó el escapulario y se durmió. Impresionante. Estoy contentísimo porque ha sido una experiencia única estar al lado de un obispo. Yo digo que no tanto yo le serví. La gente se equivoca en Managua. Dice, él que le sirvió y todo. No, fue al revés. Él me sirvió a mí. Monseñor Geraldo Escarpone está en la casa del Padre. Su voz ronca y alegre no se oirá más, pero su legado de amor, de entrega y servicio se escucha en cada uno de aquellos en los que sembró la alegría de ser hijos e hijas de Dios. Bien, eso era lo que compartían los fieles que venían a visitarlo en su última morada allí en el velatorio en la catedral. Ayer en la misa que le ofrecían su cuerpo para luego guardarlo en la cripta de la Capilla del Carmen, también tenemos impresiones que nos dicen incluso obispos de Monseñor Geraldo Escarpone, ¿verdad? Es como decir lo que cada quien está compartiendo en sus ambientes de esta partida de la Casa del Padre. Pero mire, los obispos también hablan de este legado. Cientos de fieles se concentraron en la iglesia catedral para dar el hasta luego a Monseñor Geraldo Escarpone, obispo emérito de esta diócesis de Comayagua. El nuncio apostólico, Monseñor Novatus Robamba, presidió la Santa Misa. Concelebraron los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras y sacerdotes, quienes compartieron la vida con el obispo emérito. Yo he convivido muchos años con Monseñor Escarpone cuando era miembro de la Conferencia Episcopal. He compartido su sonrisa, su alegría, su humor, su sencillez y lo siento que haya muerto, pero al mismo tiempo el amor y la fe y la esperanza me dan también una fortaleza, un consuelo y saber que me ha precedido en el camino de la fe y de la vida y que un día por la misericordia de Dios compartiremos la plenitud de la vida y del amor en la casa del Padre que nos espera a todos con los brazos abiertos. Monseñor Geraldo Escarpone, en sus 25 años de obispo, se ganó el corazón de las personas, transmitió con su ejemplo y testimonio de vida el olor a Jesús resucitado. Muy trabajador, Monseñor Escarpone nos deja el legado de la humildad, la sencillez y la amistad. Un hombre para el pueblo, un hombre para Dios. Escarpone, Monseñor Escarpone, todo lo que hicimos mucho por su hermandad, por su fraternidad y por su don de gentes.
El amor a la Eucaristía y a la devoción a la Virgen María fueron pilares para que Monseñor Geraldo no renunciara a la misión después de jubilado y aún con enfermedades. Su muerte fue en paz y con el rosario entre sus manos. Monseñor Geraldo nos dio a nosotros la cátedra de la oración y la cátedra del amor. Sus palabras eran muy edificantes, pero más su testimonio y su oración, eso creo que marca nuestro caminar para ser más fieles a Cristo en nuestra vocación propia. Fue un hombre muy de confianza, le daba a uno, ¿verdad?, para platicar. Trabajé 18 años en Cáritas, inicié con él en el año de 1982. Cuando había oportunidades de salir a las comunidades, salíamos con él. Yo siempre recuerdo que cuando íbamos en el camino, se le ponía a rezar el rosario y a cantar el de la Virgen María. Siempre encomiéndese a la Virgen María, nos decía que esa es la abogada de todos nosotros. En los extremos de la capilla del Santísimo de la Catedral están los restos de los obispos de la diócesis de Comayagua, Monseñor Bernardino Mazzarella y Monseñor Geraldo Scarpone, quienes trabajaron junto a la Feligresía Católica por consolidar esta diócesis desde 1963. En Notifide les invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de David Matute de Temar de TV Comayagua, les informó Douglas Soriano. Otro más. Estaba también, esto es para que nos demos cuenta cómo hay esta comunión de la iglesia. Está el representante del Papa, como quien dice, el Papa nos envió su representante para las exequias, para la despedida de Monseñor Geraldo, a través del nuncio apostólico, los obispos, el clero y la iglesia. Estamos completos. Jesús sacramentado, estaba el cielo y la tierra completo. Si esa observación usted no la ha identificado, pues mire, nosotros tuvimos esa dicha gracias a Monseñor Geraldo Scarpone. Mire, tuvimos el cielo unido a través de este acontecimiento. Claro, y estaban de todos los estratos sociales, desde los más pobres, de la gente humilde, esa gente de tierra adentro, como dicen otros, desde ellos hasta llegar también a la parte de la gente de sociedad, representantes de autoridades y todo lo demás, civiles, y de ahí todo lo que es lo que estabas mencionando, desde sacerdotes ordenados por Monseñor Geraldo, cuántos sacerdotes ahí que fueron ordenados por él, o sea, cuántos confirmados, cuánta gente que recibió de él, ¿verdad? Y agradecidos, ¿verdad? Agradecidos mucho por todo lo que él dio. Eso fue un acontecimiento maravilloso que hay que tenerlo grabado en nuestro corazón. Y obviamente hablando breve también porque estamos al final, hay cosas sencillas que en su momento muchos lo van a conocer, y uno de ellas es este libro. Escribió 4 libros, yo no tengo los nombres, los otros libros que ha escrito Monseñor, pero yo los tengo. Este es uno de ellos que ahorita lo porta aquí el doctor. Esta historia de un alma misionera. Aquí está resumida toda su vida desde que nació hasta que llegó a este último momento. Aquí hay una vivencia para volver a saborear. Y les contaba a Douglas que no solo eso, él escribía y estaba escribiendo tantos libros y todo eso. Y recién me di cuenta yo que también había dejado un libro, además de historia misionera, un libro de chistes. Sí. O sea, que es algo que le decía Juan el doctor, ¿verdad? Un libro de chistes, sí, claro, un libro de chistes, porque también tenía esa parte, además de la parte espiritual, tenía esa parte humana para darle alegría y gozo también a todo el pueblo. A él le gustaba contar muchos chistes, Douglas. Yo tuve la experiencia porque él visitaba siempre a mi mamá en nuestra casa, en la familia, cuando hacía misiones por el lado del San Jerónimo. Y cuando estábamos siempre en el momento de la comida, él estaba ahí, estábamos almorzando o algo en familia, y él ahí estaba. Bueno, hoy sí, vamos a contarles un chiste, vamos a contarles este. Y estaba siempre con esa alegría contándonos varios chistes. O sea, hay muchas experiencias. Y ahí quedaron plasmados, ¿verdad? Aquí en esta historia, su vida,
y en otros libros, eso que usted menciona, esos chistes que incluso se pueden compartir en cualquier grupo, como se vuelven hasta para evangelizar, ¿no? Porque son bien jocosos y bien interesantes. Doctor Juan Ángel y Carlos Noel, ¿cómo podemos resumir también en pocas palabras? Porque el objetivo es que no solo es hablar de que ya Monseñor partió a la casa del Padre, sino cómo hacer que algo de la vida de este hombre usted sea como esa lucita, que sigamos transmitiéndola en nuestros ambientes. Honduras necesita volver a esa cultura de la paz. Honduras necesita consolidar la vida de los matrimonios. Honduras necesita que volvamos al respeto a la vida. Si vemos personas que están muriendo por la violencia, ¿cuántos están muriendo en el vientre de la mamá? Porque son abortados. Desde este punto, ¿cómo podemos dejar una meditación en el corazón, doctor? Mira, Douglas, uno cuando ve estos acontecimientos, la muerte de un obispo, digamos, no creas que nos vamos a entristecer. Nos entristecemos porque ya no lo vamos a ver en la tierra. Sí, sí. Pero hay un mensaje dentro de todo eso que nos da la alegría de vivir con Cristo aquí en la tierra como Él vivió. Eso es ganancia, como decimos nosotros. Para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Si nosotros analizamos ese concepto paulino, nos vamos a dar cuenta que vale la pena en esta vida vivir apegado a Cristo, en las buenas y en las malas, en las dificultades, en los padecimientos. Monseñor fue un esclavo del sufrimiento. En este libro él cuenta cómo sufrió de su rodilla, cómo se la amputaron, cómo sufrió una operación en la vesícula, cómo en la espalda, cómo se fue desgastando poco a poco, pero con el hálito de la esperanza de un más allá. Y eso es lo que nosotros queremos que la humanidad entienda, que aquí andamos de paso, pero si vamos a hacer el mal, nos vamos a condenar eternamente. Si estamos con Cristo haciendo el bien, nos depara una vida fructífera, gloriosa, y que por eso decía Pablo, vale la pena vivir, porque trascendemos al más allá, que es lo que Monseñor nos deja como ejemplo, y que nosotros, cueste lo que cueste, queremos imitar. Muy bien. Noel. Bueno, Douglas, Juan Ángel, y también a la gente que nos mira, también la iglesia está de fiesta, o sea, ya no es tristeza, como decía Juan Ángel, estamos de fiesta porque ya tenemos un intercedor, ya tenemos a alguien que estamos seguros que es un hombre que vivió su santidad, mostró su santidad aquí con nosotros, y no digamos ahora que está con el Padre, está con Dios. Debemos clamar y orar y pedir su intercesión, o sea, familias con problemas, dificultades, deben orar mucho y pedir a Monseñor Geraldo, y eso nosotros por fe y porque la palabra de Dios lo dice, estamos completamente seguros de que Monseñor Geraldo va a interceder por todo Comayagua, por todo Honduras y por todo Centroamérica, o sea, que es un hombre que tal vez, bueno, eso solo Dios lo puede, pero no sabemos, puede ser hasta beatificado, puede ser santificado, pero recuerden que también ahorita que celebramos recientemente el Día de los Santos, se habla de santos que no necesariamente tenían que ser públicos, ni santos que tenían que ser beatificados, sino que ya de por sí vivieron una vida de santos. Yo creo que Monseñor la vivió y seguirá intercediendo. Entonces, a todos los que tenemos fe y creemos en eso, el legado que nos queda ahora es pedir a Monseñor Geraldo que interceda por nosotros, clamar a Dios por él. Él está más cerca de Dios que nosotros aquí, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Juan Ángel Discoa, y también a Noel Velázquez, porque nos han ayudado un poco a hacer bien interesante este programa, y eso, que juntos retomemos que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una misión. Desde bautizados estamos llamados a una misión especial. ¿Cómo la podemos descubrir?
caminemos de la mano en la iglesia, desde cualquier realidad eclesial, desde una misión particular. Esto no solamente es para el Papa, para el obispo, para los sacerdotes, para las religiosas, no, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y escuchemos mucho los acontecimientos. Yo tengo el audio de la homilía de Monseñor Roberto, cuando habló de Monseñor Geraldo Scarpone, por lo que decía Carlos Noel. Hoy es un intercedor, y queremos resaltar en el programa, pero usted va a decir, están exagerando, pero es que los frutos y las obras son mejor evidencia, y eso nos da la certeza que el quien camina en ese estilo de vida, no hay duda que va despacito, y con todas estas oraciones que ha hecho la Iglesia, el Papa, los obispos en Honduras, los 60 sacerdotes en la diócesis, si queremos mencionarlo así, toda esta oración del pueblo de Dios, estamos haciendo que Monseñor llegue al cielo. Él conoce las necesidades de esta diócesis, las necesidades de las familias, de los jóvenes, las necesidades espirituales y materiales. Aquí lo tenemos cerca. Allí donde está Jesús sacramentado, a la par, ahí está también su cuerpo. Gracias una vez más por los invitados que han estado acá y ustedes por también acompañarnos allí en su casa. El domingo se repite en un horario especial, en la tarde, este programa, por si también quiere volverlo a saborear, pues ahí estar pendiente. Soy Dulce Soriano y le agradezco a Dios por permitirnos compartir un programa y en este caso hablar del obispo que ya está en el cielo, el segundo de la diócesis, Monseñor Geraldo Scarpone. Hasta pronto.